Compañeros y compañeras, buenas tardes. Este espacio de conversatorio eh, lo propone o plantea la subdirectiva sindical de ADEC-FOMEC. Sin embargo, por solicitud de la compañera Marta Alfonso, también están en esta sala docentes del municipio de Quipile y también hay docentes de otros municipios del departamento. Estamos entonces buscando desde la subdirectiva generar un espacio que en primer lugar nos sirva para conocer el estado del debate frente al nuevo estatuto, frente a la reforma del estatuto docente, frente al debate para la construcción de un estatuto único. Y para ese propósito, invitamos a dos compañeras que pues hacen parte de estos espacios de construcción desde nuestro sindicato y en los procesos de interlocución con el gobierno nacional. Por una parte está la compañera Juliana Molano, quien es delegada por Cundinamarca a la Asamblea Federal de FECODE, y también nos acompaña la compañera Marta Alfonso, vicepresidenta de FECODE, miembro del comité ejecutivo de FECODE, y quien pues en el municipio de Fomeque ha venido haciéndonos el acompañamiento de manera constante ya desde hace varios años. Entonces, para este espacio de conversatorio les proponemos más o menos los siguientes momentos, compañeros. Primero, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe. Sí, señor. Sí, lo escuchamos. Gracias. Perfecto. Les proponemos los siguientes momentos para que fluya un poco la conversación, pero que comencemos por una exposición de parte de las dos compañeras invitadas acerca del proceso que se viene desarrollando frente a la reforma del estatuto docente. Y enseguida pasemos a un espacio de preguntas específicas desde los docentes hacia las dos compañeras, en términos tanto de inquietudes propiamente dichas como de propuestas y solicitudes a ellas pues como nuestras representantes en diferentes escenarios, pero que tienen la posibilidad de intervenir de manera directa en este proceso. Entonces le voy a dar la palabra y le voy a pedir también a la compañera Juliana Molano que haga una breve presentación de ella misma y luego pues de pronto nos comparta sus análisis, sus puntos de vista frente a este tema. Le voy a proponer que lo haga en 15 minutos. Su merced me dirá mi profe y posteriormente para que intervenga de la misma manera la profe Marta Alfonso y que a partir de esa exposición pues se genere la conversación, si les parece que así se desarrolle este espacio. Entonces, profe Juliana, le doy la palabra. Gracias, profe Edwin. Un saludo a todos los compañeros de acá de Cundinamarca, la compañera Marta Alfonso, que ha estado muy activa en todo ese proceso y tal vez que ha sido como el centro de atención desde muchos escenarios y además desde muchas aristas con respecto al proceso que viene y que inicia ya en este momento, está en la etapa como de discusión de lo que es el Estatuto Único. Compañeros, hay dos tareas que tenemos los delegados a la federación y es este tema del Estatuto Único y también la reforma al Estatuto de FECODE, ¿sí? Son dos tareas que nos propusimos desde la Asamblea Federal. Entonces, más o menos para ubicarnos en cómo son los actores en este momento. A partir de unas situaciones que se presentaron el año pasado que todos bien conocemos y con la entrada del nuevo gobierno de Petro, se presentan solicitudes sucesivas de convocar a la Asamblea
general a la Asamblea Federal, perdón, de FECODE. Somos algo más, no sé la cifra exacta, de pronto la compañera Marta nos pudiera ubicar en eso. Somos un poco más de 250 delegados de todos los sindicatos del país, federados, ¿sí? De los que hace parte, ¿sí? ADEC nuestro sindicato. Hicimos presencia, se establecieron unas mesas de trabajo y a partir de esas mesas de trabajo se trabajó durante 4 días, se debatió, se expusieron, se argumentaron pues muchos puntos de vista y al final, cuando se hizo la plenaria, habían 2 mesas que no habían podido cerrar porque habían bastantes disensos, entre ellos el tema del Estatuto Único y la reforma a FECODE. Por lo tanto, se pidió desde la plenaria y como mandato de la Asamblea Federal que el Ejecutivo hiciera llegar la propuesta del Estatuto Único a las bases y las bases fueron las que tomaron la decisión de qué hay que agregar, qué hay que quitar, pero tenía que entrar en un proceso de discusión. No es solamente tomar lo que cada uno piensa, sino que ese proceso que se ha venido haciendo, sobre todo en esta última semana, es que tiene que ser argumentado. ¿Sí? Hay muchas posturas, hay diferencias a partir de lo que nosotros quisiéramos y lo que realmente se puede. Sin embargo, siguen existiendo diferencias que han llegado al punto de que es necesario aclarar desde el punto normativo y desde el punto, además, reivindicativo de derechos que es necesario agregarle al Estatuto Único. De ADEC, nuestro sindicato de Cundinamarca, somos 12 delegados. De los 12, pues venimos trabajando 11, pues hay un compañero que estuvo en la asamblea, pero él se retiró, hizo parte, pero no ha estado con nosotros en el trabajo. Hay algo muy particular dentro de los delegados de Cundinamarca. A diferencia, no sé cómo lo estarán manejando otros sindicatos, pero lo que tenemos conocimiento es que al parecer Cundinamarca es el único sindicato que viene haciendo reuniones desde los delegados. Hay una circular que orientó FECODE, la circular 50, donde orienta cómo debe ser el proceso de masificación y de discusión de esto, lo deja en las secretarías de asuntos pedagógicos, para que se socialice el Estatuto Único y se pueda pues dar trámite a la discusión y hacer unas relatorías, hacer llegar todos los temas que se están debatiendo y se llega con una propuesta como sindicatos a FECODE. ADEC lo recibió, esta circular 50 se entregó y ya la compañera Rocío López pues se empoderó y está haciendo el ejercicio. Ella hizo junto con los delegados, hizo una metodología, ¿sí? La presentó a todas las subdirectivas de los 116 municipios de Cundinamarca de cómo es que va a ser el proceso de recopilación de esta información. Estamos a la espera de que lleguen, no ha llegado de los 116 municipios, no ha llegado sino solamente de 10, que era lo que ella manifestaba y nos manifestaba ayer a los delegados. Pues nos preocupa, hay muchas intervenciones individuales, pero quisiéramos que ojalá que se diera en preferencia desde las subdirectivas porque la discusión cabe y es lógica porque esa es la que puede argumentar, eso va a ser lo que va de ahora en adelante a administrar lo que es nuestro quehacer y sobre todo en la parte laboral, ¿sí? De todos los docentes. Hago aclaración que este estatuto único, que pues no es realmente único porque hay un estatuto por aparte de los no educadores y está en proceso el de los afros, entonces quedaríamos aparte de este con 3. Entonces es una de las cosas que ojalá que se pudiera unir en uno solo.
¿sí? Y abrir un capítulo especial para los etnoeducadores y para los afros y se incluyera dentro. Ellos tienen unas condiciones muy especiales. Con respecto a la propuesta que presenta FECODE, la discusión principal que se dio en la asamblea en diciembre es qué tanto conocían las bases y cómo podíamos responder. Los mismos delegados no conocíamos esta propuesta, no llegó con el tiempo suficiente, si llegó a los sindicatos, no hubo de pronto el mecanismo o la logística suficiente para hacer la difusión. La situación es que hubo una manifestación muy generalizada de desconocimiento de la propuesta de FECODE. Hay muchas cosas por hablar dentro del estatuto. Hay cosas que se han venido alimentando. La profe Marta comentaba el sábado pasado en su intervención que ella viene haciendo un ejercicio de recopilación de información, qué disensos hay, ¿sí? Y qué consensos también para que se pueda modificar. Tal vez ha sido la compañera la que más ha motivado que se puedan abrir estos temas de disenso, porque se ve que los otros compañeros que a pesar de que están dentro de la Junta, no vemos, o por lo menos en el departamento de Cundinamarca, que hayan hecho este ejercicio. Bueno, sin embargo, con todas estas flores que le hago a la compañera Marta, que pues la tengo dentro de mis afectos, pues tengo unas diferencias al respecto de la forma como está descrito el estatuto, y para eso son estos espacios. Bueno, hay varios capítulos que creo que de pronto ahorita Marta nos puede hacer, ella tiene una presentación que ojalá que se pudiera hacer. Es un esquema muy organizado sobre los capítulos que tiene el Estatuto Único, pero tal vez el que más llama la atención es el de los ascensos, por todo lo que vivimos en los últimos años, tanto decreto 2277 como 1278, alrededor de que se estancaron en ambos estatutos la posibilidad de los ascensos. Los compañeros del 1278 continuaron su proceso de formación posgradual y se acumularon los años de experiencia. Con los criterios definidos en la asamblea, una asamblea federal que se desarrolló antes en Paipa, se recogieron dentro de esta, y es el tema de reconocimiento por años de servicio, por estudios, y adicional se agrega el tema que está trayendo tanto debate, el de reconocimiento por producción académica y pedagógica. Ahí hay muchas cosas, pero sí invitaría, porque es muy claro el documento de cómo sería, porque no es, como algunos compañeros mencionan, que es solamente de producción científica. No es así. Hay varias cosas. Hay inclusive muchas por agregar, porque no siempre es la producción pedagógica y la producción académica, sino, por ejemplo, elementos como las experiencias significativas que también se pudiera de alguna manera llevar a la producción de libros o algo cercano a artículos y fueran reconocidos. Otro tema que también está en discusión es el retiro de los docentes. Estamos con un gobierno amigo, es claro para nosotros, pero no sabemos por cuánto tiempo va a estar nuestro gobierno amigo. Puede ser que sea 4 años, como puede ser que pronto sea más, no lo sabemos, pero sí hay que blindar el Estatuto Único para que no nos podamos ver enfrentados a una situación donde nos van a reclamar al sindicato no hizo nada y no aprovechó el momento que podía hacerlo, sí, para blindarlo. Entonces es importante que quede blindado este estatuto. El hecho de que el retiro nos ha afectado tanto a 2277 como a 278, ¿sí? Ha sido un punto muy criticado al Estatuto Único, porque es importante aclarar, ¿sí?, cómo hacer el retiro. Los compañeros del Ejecutivo manifiestan que el tema del retiro, es decir, estoy hablando de la pensión de nosotros, eso es tema aparte, ¿sí? Sin embargo, en el 2277, pues, presenta claramente, ¿sí?, cómo es el retiro de los compañeros, y entonces viene que si ese es el estatuto que va a regir tanto a 2277 como 278, entonces, ¿dónde va a quedar esa partecita? Tiene que ser muy clara.
Es importante rescatar esa partecita de cómo nos estamos retirando los docentes del 1278, especialmente los que iniciamos, los primeros, los que fuimos nombrados en el año 2005, 2006, en estos primeros años, que no teníamos un escalafón, pero que no reconocía ni siquiera los títulos de especialización, de posgrados, de ninguna manera. Por lo menos ahorita hay unas categorías dentro del 1278, pero durante los 6 primeros años no la existió. Por lo tanto, esos primeros ingresos son muy deficientes y los docentes no podíamos hacer estudios posgraduales porque eran muy costosos en ese momento. Después se fueron como amortiguando, pero esos primeros no fueron suficientes y no nos endeudábamos para hacerlo. Ya cuando aparece la propuesta de que se van a reconocer los estudios posgraduales, pues entramos a esa dinámica de poder empezar a hacer los posgrados, pero entonces se estancó el proceso. Un error, pues, dentro de la negociación de FECODE, haber permitido que solamente los que no habían ascendido eran los que podían entrar, ¿sí? en esa partecita de reconocimiento al primer curso de SDF. Entonces, mucha gente que inclusive ya había hecho posgrados no pudieron ingresar, aunque sea que hubieran entrado a una reubicación, por ejemplo, de 2A, 2B. Eso, pues, fue una lectura no muy bien hecha con el ejecutivo de ese entonces. En este momento, la pregunta es, ¿seguimos siendo régimen especial o no? Si somos régimen especial, entonces hay que enmarcar el estatuto único dentro de un régimen especial. Especial, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos unas excepciones a lo que maneja al resto de los trabajadores del país. Viene una reforma laboral, hay una propuesta de reforma laboral, ¿sí? Reforma pensional, reforma de salud, y dentro de ese marco, y que va a entrar al Plan Nacional de Desarrollo, deberíamos aprovechar para que se construya esos documentos y llamar a FECODE que hay que unir este estatuto único a lo que puede ser la reforma laboral y que nos puedan mejorar las condiciones de retiro. El otro aspecto es el periodo de transición. El documento lo presenta, pero no es muy detallado en algunos escenarios, digamos. Nosotros, 1278, sí parece que somos más homogéneos que lo que es el 2277. En el 2277 hay unos procesos que se dieron a lo largo de ese estatuto, como son los que fueron nombrados, ¿sí? Antes del 91, los que fueron nacionalizados, hay unas cosas especiales, ¿sí? Los que son municipales, los que fueron nombrados después del 91, los docentes que fueron provisionales y nombrados antes del 2003 y que los cobijaba otro escalafón, y que ahora están recogidos en el 1278. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, los docentes del 1278, que ya no somos provisionales, sino ya estamos nombrados, pero que nos cobija todo y podemos pensionarnos con lo del 2277, ¿sí? A través de las demandas, esos procesos que se están haciendo muchos de los docentes que nos va a tocar recurrir a estas demandas para que nos reconozcan como algo más digno, ¿sí? Para el retiro. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer eso? Todas esas especificaciones tienen que incluirse dentro del periodo de transición. ¿Y por cuánto tiempo? 3, 4, 5 años. ¿Cuánto tiempo nos van a dar? ¿Sí? Para que nosotros podamos hacer esa asimilación al proceso del nuevo estatuto. Otra situación que está muy cuestionada, pues lo digo desde Cundinamarca, desde Soacha, perdón, es el tema del CEPAD. El CEPAD es un organismo que se crea, pues es una figura que se encargará de la formación docente. Sin embargo, parece, porque no es claro también el documento, pero se puede deducir del documento del estatuto que sería posiblemente el medio por el que se reconocerían los escalafones, y eso se convierte en un organismo burocrático que, si no está reglamentado en el tema de los ascensos, podemos tener también dificultades más adelante porque no sabemos qué pueda salir de ahí.
A pesar, pues reconocemos la profesionalidad de los compañeros docentes de las universidades públicas y la presencia del sindicato, pero nunca vamos a ser mayoría y eso se puede convertir en un obstáculo. Otro tema a discutir es los subniveles del escalafón. Va esos subniveles de A hasta la J, es algo demasiado amplio. Por cada año, pues eso ahí, según el nivel, pues es diferente, son diferentes las condiciones, pero por lo general lo que se puede manejar es que son 10 puntos por cada año y usted para subir de un subnivel A, por ejemplo, al B, pues necesita recoger 30 puntos, entonces lleva los 10 puntos de experiencia y los otros tienen que ser de estudio. Es decir, que nos obligan, ¿sí?, en este momento a formarnos. Pues muy válido, ¿sí? Lo merece Colombia, ¿sí? El sistema educativo lo necesita, pero entonces, ¿cómo hacer el proceso para que nosotros tengamos las licencias, ¿sí?, de estudio para poder recurrir a eso? Porque el problema del 1278 es que nosotros nos íbamos a comisiones de estudio y nos tocaba a nosotros de nuestro bolsillo pagar la universidad y además no nos daban el tiempo para estudiar. Entonces, eso tiene que ser muy claro, ¿sí? ¿Y quiénes lo van a hacer? Porque los que ya estamos como a punto de retirarnos y quedamos en un nivel bajito porque el SF no permitió que ascendiéramos, entonces ahora nos va a tocar ponernos a estudiar en este momento tan complejo donde no hay plata para los maestros, entonces es bien difícil. El otro tema es que preguntaban algunos compañeros sobre especificar lo del postdoctorado, porque el postdoctorado exige dedicación exclusiva. Entonces, ¿qué va a pasar con respecto al postdoctorado? Dentro de los apartes también está lo de la ruralidad, cómo es que se va a manejar y cómo es que sabemos que hay problemas de acceso a la educación superior de los compañeros que están en las zonas rurales, cómo es que va a hacer ese proceso para poder acceder y formarnos los que estamos pues en estas zonas. Eso es más o menos como lo general. Hasta esta semana nosotros iniciamos en Soacha. Desde la semana pasada se hizo la convocatoria, desde el jueves, pero hasta esta semana las instituciones educativas se están reuniendo y están conociendo el documento porque de por sí es un documento pues un poco extenso, son 77 páginas y el docente pues prefiere mirar como lo concreto o que alguien le diga, desafortunadamente son así, que alguien le diga, bueno, de qué se trata y entonces eso de qué se trata se ha convertido, es que eso no está bien porque tal cosa y no leen y no van a la fuente y entonces eso origina todavía más discusiones de cosas que realmente no están en el documento, entonces sí hay que leer el documento y mirarlo detalladamente. Entonces yo doy más o menos una lectura de los que hemos leído el documento y lo hemos como saboreado un poquito y sacado adelante. Eso sería más o menos, compañeros. No sé si de pronto alguna inquietud con respecto a lo que es la función de nosotros. Bueno, aclarar. Los delegados, nosotros los delegados, ¿cuál es el ejercicio que tenemos los 12 delegados? Bueno, los 11. Es que recogemos la información. Ayer manifestaban a través de la transmisión de ADE que no era suficiente tiempo. Nosotros habíamos colocado fecha límite el viernes 27. El problema es que vamos a tener una semana y nosotros somos docentes de aula, somos de diferentes municipios y municipios muy lejanos, entonces, ¿cómo nos íbamos a reunir? Se dio trámite a un permiso para que nos pudiéramos reunir nosotros y sistematizar toda esa información que está llegando. No ha llegado suficiente. Entonces, ¿qué le pedimos nosotros a EC? Vamos a dejar tiempo hasta el lunes próximo para que los compañeros sigan haciéndonos llegar todas sus propuestas. Otro punto que dijimos es que si hay puntos que no son normativos, es decir, que van contra la norma, tendríamos nosotros que los incluimos, porque todo lo vamos a incluir, eso sí, lo tenemos que llevar así como nos lo entregan, pero esos puntos que no caben, tendríamos que hacerle una aclaración, ¿sí?, para que llegue a FECODE, ¿sí?, y nuestro punto de vista de por qué, sí, se recoge, porque es una propuesta de las bases, pero dentro del marco normativo, cómo se podría resolver y si es posible resolverlo. Entonces, eso más o menos es como tenemos sistematizado el proceso.
Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañera Juliana, delegada por Cundinamarca a la Asamblea Federal. Pasemos a la exposición de la compañera Marta Alfonso y luego generamos las preguntas y las intervenciones de los compañeros, de los profes que nos acompañan en el conversatorio. Entonces le doy la palabra a la compañera Marta Alfonso, compañera miembro del Ejecutivo de FECODE. Bueno, primero un saludo fraternal. Hola Juliana, ¿cómo vas? Muy bacana la reflexión porque pues he escuchado otros debates, otros espacios, y un saludito a todos los compañeros y compañeras que se encuentran aquí reunidos, que siempre es un grupito ampliecito. Yo les pedí el favor, es que el compañero Oscar tuvo una calamidad y va a hacer la charla también. A ver, yo con este grupo, ustedes ya pueden ver las exposiciones que he hecho virtuales, así como rápidas. He enviado la presentación a todo el mundo. Y porque yo he asumido esta tarea, así como dice Juliana, y gracias por el reconocimiento. Porque compañeros y compañeras, creo que esta vez sí he sentido que es ser la única de 1278 en el Ejecutivo de FECODE. Como dice Juliana, yo realmente creo que yo voy a resultar pensionándome, voy a salir en mi historia laboral docente 1278. Pero yo no quiero esto para las siguientes generaciones y hay que buscar una salida. O sea, hay que buscar una salida. Ese es el primer, algo que se me mete a mí en la cabeza. Segundo, en la asamblea lo dije, yo nunca estuve en la comisión que armó ese texto. Y cuando empezamos los debates en el Ejecutivo, separaron, o sea, primero hubo como una discusión, otra discusión, y separaron, vino la pandemia, vino tal cosa, y al final no se preparó para la asamblea. Había quienes decíamos que no presentáramos nada, y podíamos haber llegado con el borrador de 2013. Y creo que fue osado, porque si ustedes se dieron cuenta, el documento no se imprimió para la asamblea. Y yo lo envié arreglado, les puedo mandar el documento. Eran las elecciones de Nariño, yo estaba ya a las 2 de la mañana ese día, lo terminé y dije, por favor, para que impriman 1000 documentos y puedan discutir la gente allá, los rayos, lo escriben. Y no sé quién tomó la decisión de no imprimirlo. Entonces, cuando llegamos a la Asamblea Federal y preguntamos si no estaban, además porque habíamos dicho que lo mandaran 15 días antes a los delegados oficiales y a las juntas directivas, para que la gente al menos alcanzara a leer. Entonces no pasó, y cuando yo me siento a leer eso, yo les decía, yo cómo voy a leer todo esto aquí, tal, y los compañeros pues se emberracaron, con toda razón, y yo no. Entonces decidimos los que estábamos ahí, Nelson Alarcón, Miguel Camacho y yo, y lo informamos en el Ejecutivo, hacer publicar eso en la página, a riesgo de todas las incomprensiones del mundo. Pero yo hoy digo que eso fue lo mejor y fue inteligente que la asamblea también presionara eso. Que bueno, yo no hay mal porque no venga, dicen por ahí un adagio popular, porque esto llevó a un debate que no se había y que corresponde darlo con la base. Pero sí me aterra. Yo quisiera leerles un texto que me manda un compañero hoy y siento unas ganas de llorar, que cómo así, que vamos a cambiar, que la evaluación hay que mantenerla, que hay que evaluar a todo mundo, que esos del 2277 no se pueden salvar, que me daría gusto, o sea, y así hay muchas exposiciones. Entonces yo tengo una base de datos impresionante, pues ustedes se imaginarán, y a mí me llegan todos los tintes y ya veces yo les digo, ustedes los condicionaron, ¿no? O sea, 18 años de 1278, algo tenían que hacer. O sea, hizo un cambio en el chip entre los maestros. Hay una serie de maestros que están predispuestos a competir, a castigar al otro y no a una pelea colectiva. Entonces, esa es una cuestión que yo quiero dejarles aquí en la impronta de lo que hay y de las dificultades que tenemos para que se avancen en una serie de cosas. Eso es como algo que quiero que tengan allí en cuenta. La otra cuestión que quiero que no miren el desorden, es que me la he pasado haciendo charlas. Entonces, la discusión que quiero es que hagamos una reflexión. El documento tiene muchas cosas. Primero tiene la base del 2013. Es mentira que en el 2009 se negoció un documento, eso no es cierto, compañeros. Tiene la base del 2013, pero a lo que nos atrevimos fue a desarrollar cosas. Por ejemplo,
a meter un punto del concurso de ingreso. Y es un artículo que lo pusimos 25A y le falta hasta un punto y coma. ¿Por qué ese artículo es importante? Porque es el debate de cómo se vincularían los maestros y cómo se le daría digamos, un plus a los maestros que están vinculados bajo provisionalidad. Entonces la apuesta es también entrar a debatir, bueno, la verdad nosotros no podemos hacer ahorita con los provisionales que están nada porque hay un concurso, ya hay sentencias que tienen que terminar, pero ¿y esto va a ser todo el futuro de la vida así o no nos podemos? Entonces hay gente que dice, no Marta, de pronto sale peor. Entonces yo lo que les digo, entonces no nos atrevamos y sigamos en lo mismo. Entonces, por ejemplo, un primer plus es eso. Yo creo que ustedes han visto la presentación, no quiero hacer la presentación nuevamente para repetir como lo mismo, sino ponerles unos referentes. Si ustedes quieren, pongo la presentación, pero me interesa más eso. Segundo, el documento reconoce los títulos directamente. Es mentira que tienen que hacer 3 doctorados para llegar a las 5. No, si usted terminó el doctorado, entra en las 5. Hasta ahí yo creo que hay unidad de todo el magisterio, de todo. Que a algunos le reconozcan los títulos directamente. El debate está en los subniveles, pero yo diría que más si son muchos, es los requehuecos para moverse. El sistema de puntos está siendo reevaluado en las universidades. Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen, eso rompieron las comunidades educativas. Y yo creo que nosotros y nosotras deberíamos darnos la pela por construir comunidades educativas que generen cambios sociales. Por lo menos es un enfoque que tenemos desde FECODE en general y particularmente desde algunas apuestas. En eso compartimos con la compañera Juliana, con Edwin, con Jorge, Kipile, que está aquí. Entonces, hay que hacer algo para esto. ¿Qué tiene de bueno? Que eso estaba en debate. Eso no tiene unidad de los 15 ejecutivos. Eso entre cada ejecutivo dice una cosa, tal. Yo me di la tarea de empezar a ubicar. Dice, esto dice el texto. Compañeros, ubiquémonos, ¿qué es posible legalmente? O sea, si yo me siento a negociar hoy, ¿qué le puedo y qué no le puedo decir al gobierno? Porque él me dice, muy bonito Marta, pero la Constitución no dice eso, ¿sí? Entonces, para que la gente ubicara y que se ubicaran vías. Entonces, en eso, teniendo en cuenta la Constitución de Colombia, podemos hacer, inventarnos muchas cosas para el ingreso y para el ascenso, pero particularmente para el ascenso. Yo creo que nosotros tenemos que pelear porque se establezcan otras redes pedagógicas, que no sean las de conciencia solamente. Pueden ser que existan, no podemos negarlas. Pero expedición pedagógica, el mismo programa Ondas, que también tiene una ligación, todas las plataformas Claxo y otras redes han publicado, mesas por área, han publicado experiencias y han hecho encuentros. ¿Qué tal si cogemos y organizamos todo ese tipo de redes alternativas, pero hay que darles pues un peso técnico, científico, porque no puede ser cualquier cosa tampoco, digamos eso. Y fuera de eso se une la sistematización de experiencia con la formación docente. Si nosotros lográramos unir esas dos cosas, podríamos pensar en una escala diferente. Entonces, quitemos todo ese debate que la J y la H, es más, yo me puse a leer y en algunas se devuelve, o sea, yo les dije, eso es una mano de recohuecos, y no porque pueda ser difícil, porque a la hora del té uno resulta entendiendo eso. Recuerde que cuando nos ponían la tabla del 1278 al principio, los que estaban al principio, tuvimos que entender, además ni siquiera era claro tuvimos que dar muchas peleas y no se entendía y parecía sencillo. Igual pasó con el 2277. Entonces, más que se vea difícil o no sea difícil, es realmente se está poniendo como centro el sujeto pedagógico, y quiero decirles que esa fue unánimemente una decisión de la Asamblea Federal. Es decir, que lo que se tenga en cuenta sean las prácticas pedagógicas. Y en ese sentido, de reconocer las prácticas pedagógicas, creo que hemos de voltear el debate. En la presentación que les envié hoy, que la tienen varios, yo centro y solamente sintetizo los puntos que deben de tenerse en cuenta, que es lo más valioso. Creo que en eso tenemos identidad con la compañera. Lo más valioso en términos de decir hay que reconocer todas las prácticas, y si quedan prácticas por fuera, pues que se pongan.
¿sí? Entonces, creo que eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Voy a irme solamente a esa diapositiva porque me parece que es el debate de escalafón y eso nos va a permitir ponernos primero de acuerdo. Yo les cuento, compañeros y compañeras, aquí comparto una ventana. Yo les cuento, compañeros y compañeras, me dicen si pueden ver esa diapositiva. ¿La están viendo? Bueno, ahí se... Sí, señora. Sí. Bueno, esta diapositiva es clave. ¿Por qué? Porque yo lo que saqué fue todo lo que decía ahí y lo resumí aquí. El criterio de tiempo de servicios, el criterio de estudios y el criterio de producción y puse unas. Juliana dice una cosa, ¿qué hace falta? Entonces, todo lo pedagógico, artístico, cultural, deportivo, tal, no sé qué, miremos si hace falta. Entonces, eso es lo primero que deberíamos de ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Segundo, ¿cómo se valida? Solamente tiene que ser ahí nos dice indexada, dice revista, publicaciones tipo 1, 2, 3, que son la clasificación que tiene Conciencias. Vamos a utilizar esa, entonces expliquémosla. Una publicación 1 en tipo 1, esa nada, no sé qué, porque como no se clava, entonces la gente se enreda en esto. Entonces, o buscamos otro tipo de publicaciones, pero ojo, tiene que haber una convalidación. Una validación. ¿De quiénes? De los que la producen, de los jurados, yo no sé, pero esa parte es donde yo veo un problemita. Hay una debilidad con los maestros y maestras. Las maestras hacen de esto, bueno, del último punto, hace cantidad de experiencias pedagógicas, incluso los que dicen que no hay que meterla. Hacen cartografía social, hacen historias de trabajo de memoria histórica, reconocimiento de territorio, danzas, ajedrez, fútbol, tal, campeonatos, pero no, a veces no lo piensan pedagógicamente algunos o solamente didácticamente, pero no van más allá y no sistematizan. Entonces nosotros hablábamos con Alejandro Álvarez de esto y él decía, ¿qué tal si empezamos a generar diplomados y formaciones que permitan que la gente sistematice? Entonces mantiene al maestro actualizado, generamos espacios de publicación, por ejemplo, las mismas universidades para sus estudiantes de diplomados, de eso, y eso permite ser avalada, pero también que los otros maestros y maestras la conozcan. Entonces, por eso yo saqué, y todo, no, es que Marta no, pienso que no nos podemos desgastar diciendo si es J o K, si le ponemos 30 o 40. La otra discusión es, ¿puntos? Entonces voy acumulando puntos como premios, o lo que yo hago es decir, parecido al 2277, pero hay que mirar qué sería mejor para poder reconocer todo. Una experiencia pedagógica reconocida y 2 años me da para moverme a un subnivel, independiente si lo recortamos o no, porque después de que miremos todo esto, entonces vamos a decir, son suficientes 5, no, es mejor poner más, no, es mejor poner menos. Entonces, ese es el debate que hay que dar. ¿Cuál es la preocupación? El tiempo. Mire, compañeros y compañeras, yo estoy en la mesa tripartita. ¿Qué necesitamos nosotros que se vote en la Asamblea Federada? Esto, esa diapositiva clarita. Tipos de validaciones, relación con el proceso formativo y forma de reconocimiento. La minucia se puede trabajar después, Julián, y podemos volver a llamar a los nuevos para profundizar. O sea, la minucia, si son A, B, C, D, 3, 1, 4, si se mueven con 2 o 3. ¿Por qué? Porque usted cuando negocia el estatuto queda claro el criterio. Pero la reglamentación es después de acordar el estatuto. Entonces, más que quedarnos en esa minucia, digamos, pues ya pongámonos de acuerdo y hagamos una posible forma de ascenso, pero nosotros aprobamos esto, la base, después se puede trabajar con grupos, la minucia, porque esta discusión se va a dar de fondo, este punto por ahí en octubre, en junio, digamos así. Después de elecciones, entonces también nos permite salir de un poco de cosas porque no se puede aplazar elecciones. La Asamblea Federada estuvo 3 veces citada y dado la crisis interna de FECODE se tuvo que aplazar 3 veces. No fue solamente porque ustedes presionaran a Juliana, es porque nosotros frente a lo que pasó en FECODE que
nos desgastó horrible, esos 2, 3 meses casi en TNA, eso generó un caos total. Y hay que decir, una de las defensas que hay que hacer en este proceso es que las elecciones se hacen el 26 de mayo. O sea, alargar esto más, yo no sé quién llegue, pero nosotros tenemos que también dar un paso a que dejen de estar tomando el pelo con esto. Entonces, quiero dejarles esta parte allí y quisiera que miráramos, porque quería esta particularmente, que es la del punto de debate. Después de que se haga esto, se mira la asimilación. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya tengo claro esto y tengo mucho más digerible, la asimilación pues cambia. Pero hay cosas que esta propuesta no estoy de acuerdo. Por ejemplo, 2277 con especialización queda en la 3, no sé qué. Ahí está en la tabla. Pero es que ese compañero está en la 14 hace 15 años. Y esos 15 años que nadie se los ha validado, no se les pueden tener en cuenta. No, eso es borrón y cuenta nueva. Hombre, borrón y cuenta nueva cuando uno tiene 50 años. Esas cosas hay que medirlas. El régimen de transición. Mire, si nosotros hacemos un buen estatuto, los maestros que están bajo régimen especial no lo van a perder. Van a estar un año. Independiente si hay evaluación de desempeño, yo digo, uy, no, es que aquí la liquidación se me sube tanto, porque quedo mejor salarialmente, porque me asimilan mejor y además me valían cosas que no tenía. Entonces el maestro fácilmente se va a pasar, se liquida y se va porque se va en mejor condición. Pero si eso no es así, pues no tiene sentido. Y hay que decir 5 años, pero no puede ser para todos. La verdad no puede ser para todos, porque si no, no podíamos derogar. Es que el 2277 ya tiene muerte súbita. O sea, va saliendo. El 1278 tiene que ser derogado para poder impulsar. Entonces tendríamos, como tú dices, que pensar qué sería un régimen de transición. Pero si solucionamos lo anterior, la misma gente va a decir, no, yo no voy para allá. El debate de la evaluación de desempeño, que es la otra discusión gruesa. Está la propuesta de hacer una reforma constitucional, tal, no sé qué. Yo realmente, de verdad, los compañeros que lo están diciendo, háganlo, pero, o incluso que si FECO dice, sí, movámosla, yo realmente creo que eso no se va a dar. Quiero decirles por 2 cosas. ¿Podemos modificarla? Sí, pero que haya evaluación de desempeño, lo veo complicado, o por lo menos no en 3 años, y entonces... ¿Por qué? Porque yo no creo que los senadores nos cojan Yo ya le he comentado a varios senadores. Si lo logramos, listo. Pero que eso pase en el Senado y con los fallos de la Corte Constitucional, entonces, ¿por qué no? Hay que mirar, cambiar la forma de ascenso, de evaluación. Voy a ponerla ya, es que yo tengo un problema con por eso, voy a pasar la simulación y voy a irme para terminar aquí lo de evaluación. Y por qué no pensarnos, algunos dicen, deje que el gobierno proponga. ¿Qué tal nos proponga mi señor vice esa propuestica que nos votó el otro día y entonces nosotros ponernos aquí, quítele, que póngale, que no sé qué? No, porque no nos pensamos las 2 vías. Si se da la reforma constitucional, pues se tiene que modificar y ajustar y decir, sale ese capítulo. Porque ojo que esto está desde la ley 115. No es solamente con el 1278 y con la Comisión Nacional. Entonces, aquí yo se acordó que no fuera punitiva, que fuera tal, que no sé qué. ¿Y por qué no pensar, no que sea el consejo directivo? Porque yo misma resalté ese verde para que todo el mundo lo viera. Pero que ustedes opinen de eso. En el momento que lo pusieron es porque se supone que los gobiernos escolares tenían otro enfoque, otra motivación, y entonces el consejo directivo era el reflejo, pero eso ha sido desdibujado, porque una cosa es lo que se sueña, otra cosa es la realidad. Entonces, ¿por qué no pensar en partir de la evaluación institucional, que es totalmente necesaria y válida para pensar los procesos y mirar cómo iría la evaluación ahí, más colectiva, más más etcétera? Porque lo que es cierto es que la evaluación de desempeño, como está concebida en general, ni mejora, ni cambia, ni es colectiva, estresa, enferma. O sea, yo les decía a ellos, ¿qué maestro sale diciendo? Después de la evaluación de desempeño he hecho una reflexión de mi proceso y voy a cambiar y tal.
y voy a, o sea, y vamos a trabajar, no sé qué, todo el mundo dice, uy, ya salí de esa vaina, no sé qué. El rector dice, es que los maestros a través de la evaluación han entendido, han comprendido, han hecho, no sé qué. No. Incluso ahorita estaba viendo un video de Gaviria de cómo él ha venido reflexionando frente a la elección, a evaluación y frente al estímulo, no sé qué. Y uno dice, tanto debatirles que ustedes no saben los peleas para decirles no. Mire, cuando nos sentamos para el ascenso ahorita de este año, entonces, mesa de evaluación, y nosotros no es mesa de evaluación, es mesa de ascenso y reubicación salarial. La mesa de evaluación, no señor, es mesa de ascenso. Toda la reunión hasta que entendieron que nosotros no íbamos a discutir evaluación sino ascenso y reubicación. Entonces, no es fácil, pero lo que yo digo es, tenemos dos posibilidades. Una, hacer la reforma constitucional del artículo 125 y que se modifique lo de la evaluación de desempeño, que se puede avanzar y si se logra, bien. Y dos, proponer una evaluación de desempeño diferente, más basada en la evaluación institucional y que no sea que realmente ayude, que ayude a evaluar la institución, mirar estas dificultades, cómo nos planteamos, qué planes hacemos, porque eso hace parte de la pedagogía de la educación. Esa es una cosa. La otra cosa, esa me tiene muy preocupada, es cómo plantear lo de la pensión. Hay que reconocer que la gente del 2277 perdió bastante plata con los factores salariales. Un aspecto es que nos dejarán cotizar al fondo de prestaciones los factores salariales y eso ayudaría muchísimo a subir ambas pensiones. Haría que en los 10 años el promedio incluyera las 3 primas. Eso ayudaría un poco a las pensiones de los dos. Pero la situación real que tenemos hoy es que nosotros estamos, no porque era lo que se refería y que la gente pregunta mucho, nosotros hoy estamos, no es por ser del 1278 que estamos pensionados así. Nosotros estamos pensionados así porque en últimas lo que nos correspondió fue una fecha. Y yo quiero que ustedes lean esto que yo mandé en la síntesis y le pongan atención, que es lo que significó el acto legislativo que hizo Álvaro Uribe Vélez en el 2005 para dañar el régimen especial. Y entonces, eso es bien llamativo. ¿Por qué? Porque todos pensamos que no, es que todos los trabajadores después del 2003 que se les acabaron, o sea, los que estaban vinculados antes tienen derecho a mantener. Por eso las demandas van ganando. Maestros que tuvieron vinculaciones antes del 2003 con el fondo de prestaciones y con, pues que debieron de haberles pagado prestaciones sociales allá, debieron de haber cotizado. Entonces, esos maestros están demandando, muchos del 1278, por eso el problema no es si es 1278, no, son todos los trabajadores y trabajadoras del país que entramos después del 2003. Y yo, por ejemplo, coticé, pero no al fondo de prestación, entonces se han ganado demandas, sí, pero yo no sé hasta qué momento se pronuncia el Consejo de Estado y dice, quiten eso o pongan eso, por una razón, porque hay unos avariciosos que se pusieron a meter otras demandas, no de FUMAC, sino que es que usted trabajó por allá yo no sé dónde y tiene unos años, no sé qué, entonces pasa lo que pasó el otro día, que cargan de demandas y el Consejo de Estado llama la atención y resulta fallando en contra, unificando una sentencia. Sin embargo, creo que FECODE tiene que empezar a hablar de esto más reivindicativamente, o sea, plantearlo, si ya hay tantos fallos, ¿por qué no se hace un corte y se le reconoce a toda la gente que tuvo cotizaciones antes del 2013? Pero hay que plantearlo muy bien para que no nos salga por delante un fallo en contra de unificación del Consejo de Estado, porque ya ha pasado. Porque empiezan a meter demandas. Y por eso yo les digo, yo prefiero que demanden con los que no hablan tanta carreta y están ubicados no en el negocio, sino en su negocito, pero no en coger un montón. Pero yo creo que a nosotros nos toca plantear. Lo que pasa es que uno de estos puntos que son tan álgidos debe saberlos plantear.
porque yo sí creo que hay por ahí un 20% de maestros que tendrían una condición de mantener régimen especial. Entonces, por más que negociemos estatutos, no se va a acabar el régimen especial mientras que existan maestros que tengan la condición de régimen especial. Y el régimen exceptuado de nosotros está en que los hombres se pensionan con 5 años menos, nosotras con 2 años más, nos tocó trabajar más que el resto de trabajadores y mantenemos el régimen de prima media. Entonces, creo que este es un punto reivindicativo que hay que mirar cómo lo trabajamos, meterlo, hablar con la ministra, hacer el lobby, trabajarlo, fundamentarlo y llevarlo a la mesa. Ya lo estuvimos comentando, pero hay que ser bien inteligentes en estas peleas porque ya sabemos lo que nos ha pasado. Lo de los factores salariales fue un fallo de la Corte Constitucional por una revisión, no fue por FECO, y uno ante eso, ¿qué hace? ¿Qué acción? Lo del curso de los 8.000, un fallo del Consejo de Estado. Lo de previsión y provisión presupuestal para convocar el ascenso, un fallo del Consejo de Estado. ¿Y cómo lo va a solventar este gobierno para dejar de una vez las 4 previsiones presupuestales independientes y de estatuto no para el ascenso del 1278 como está hoy? Lo mete en el Plan Nacional de Desarrollo como un artículo y obliga que dentro de esa apreciación presupuestal para ese déficit independiente de la reforma al SGP, la edición del 2023-24 incluya lo del ascenso. Y con eso solucionamos que ya se tendría que prever obligatoriamente por Plan Nacional de Desarrollo. Ese fue el acuerdo que se hizo. Eso es súper importante. Entonces yo quiero decirles, compañeros y compañeras, que no van a alcanzar a llegar todas las propuestas. La gente, después de este gran debate que se está dando, yo estuve en Palmira, mañana están los de Cesar, pasado mañana los de no sé qué, tal, nosotros como fuerzas políticas también trabajamos, pero yo he sido muy respetuosa. En este espacio he hablado más de puntos de vista que tenemos nosotros como equipo, pero también producto de todo lo que escucho de los maestros y maestras, digo, aquí hay que dar salidas. Entonces, diría Juliana, como delegada que es oficial, que lo que hay que tratar es de llegar a acuerdos de los puntos básicos. Mucho FECODE no se puede mover de aquí en la negociación. Si la oración es así y si metemos el acto legislativo cambia así, si tal vaina no sé qué y si tal vaina tal, porque eso es lo que nos permite, primero, que se tomen decisiones más gruesas, más claras. Y pienso yo que lo que puede mandatar la Asamblea es que para efectos de la reglamentación o de ciertos aspectos se busquen espacios consultivos que permitan salir y que siempre estemos informando que hay que ajustar, qué tal. Yo creo que yo no le tengo miedo al debate de las bases, pero al debate desorganizado, caótico que dan algunas personas que sacan flyer, que alertas, que no sé qué, eso destruye todo proceso y no permite avanzar. Y la verdad, yo les voy a decir, compañeros y compañeras aquí, esto es muy desgastante. Yo, por lo menos, yo hoy me siento agotada, mañana me voy a sentar a organizar varias cosas que me han mandado. No sé, creo que tengo 1 o 2 charlas, voy a tratar de reducirlas para poder ordenar mi cabeza y poder llegar al Ejecutivo a decirles, mire, compañeros, por dónde veo yo que va el debate y poder organizar. No es que los otros no me preocupen, lo que pasa es que es muy diferente tener el peso del 1278 y no porque soy la única. Y la otra es que a mí no me afanan que me den madera. Me pueden dar toda la madera, pero den propuestas, den respuestas, den salidas, porque si no quedamos en una sin salida. Y no me da vaina que me utilicen esto para elecciones, esto está que legaliza, ay, que digan lo que quieran. Yo les voy a decir una cosa, no es un interés personal, porque personalmente tengo el beneficio de haber estado desde los 47 años en la 3D, de ser anticonsumo en general, y entonces yo no tengo deudas, yo puedo vivir con eso, tengo a mis hijas estudiando, lo digo personalmente porque no es un problema, es que yo, entonces eso también me limpia de pensar que yo, no, lo hace ver el universo ahí por las cosas de la vida, por lo que sea, no es una pelea mía, si fuera por mí, podría hacer otras cosas, incluso la posibilidad uno de pelearse, estar en este gobierno, yo no hay que, pero yo sí siento la responsabilidad de dejar esta tarea, como sentí la responsabilidad
de haberte entregado la declaración en diciembre, después de 11 años de dilatarnos entre nosotros frente a la unidad de víctimas para que nos reconozcan como sujetos colectivos. O sea, si no asumimos esto, y yo quiero que el trabajo quede adelantado para que el próximo ejecutivo esté o no esté yo, quienes estén, asuman la tarea. Mire, este estatuto, yo no digo que se hubiera podido negociar tan fácil antes, pero hubiéramos podido avanzar un poco más. Pero este debate debió haberse dado hace 4 o 5 años. Este debate es tan grave, compañeros, que hay gente que se vinculó hace 10 años y ni sabía que había propuestas. Los que nos vinculamos al principio, yo por lo menos que fui activa desde primero, me metía ya en los debates y no sé qué. Por ahí hay un compañero que está divulgando uno de una mano con 5 en él. Esa fue una propuesta que él llevó allá y nosotros estuvimos de acuerdo con una parte pero no con otra, porque él es de los que dice que la producción académica no, y yo pienso que la producción pedagógica ayuda a transformar la educación. La gente que tiene redes pedagógicas alternativas está haciendo cosas bien interesantes de transformación. Entonces, eso es lo que quiero dejarles aquí. Yo sé que hablar mucho, pero creo que hoy estoy haciendo es una síntesis del trabajo de estas 2 semanas, de muchas reuniones, de escuchar mucho a la gente, de leer, de canté con ustedes. Como todas las cosas que me han venido surgiendo, o sea, no es un problema de quemar, y yo soy muy tranquila con lo electoral. Me alegra mucho cuando mis compañeros avanzan, pues yo digo, pues si pasado mañana me hago un lado, pues que pase otro y lo haga. El problema es que lo haga. A mí me da dolor es ver cómo nosotros nos hacemos tan... Mire el debate del voluntariado. Caballero, lean el documento. Primer requisito para que haya un voluntario en un punto, que haya maestro nombrado. No puede haber voluntariado si no hay maestro nombrado. Vean la propuesta de educación para la paz. Coge una cantidad de cosas que nosotros hemos dicho. ¿Dónde está el problema? Que nosotros, siendo el gobierno que nosotros ayudamos a elegir, no sería lo normal que lleváramos la propuesta, señores, la educación para la paz así. Prácticas docentes, están peleando, proponemos que sean así y no así. El debate de PTA nos están diciendo prácticamente, ayúdenos a pensar esas 4.000 temporalidades, no las podemos dejar ir, son compañeros, si cierran PTA pierden 4.000 y punta el trabajo, que reemplazan. Lo que podríamos pensar es que eso se convierta en un programa más estable y que se cambie de otra manera. El debate del retiro voluntario, yo llego y los maestros que se iban a retirar, y yo voy a esperar a ver cuánto me dan. Entonces, ¿cómo es lo del retiro voluntario? ¿Es para los 2 decretos? ¿Es para compensar? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Cuáles son las condiciones? Y si no, propongamos. Porque muchos maestros se quieren y no se van porque tienen esa condición. Pero nadie los puede obligar, por eso es voluntario. Entonces, a mí me parece que el peor error que comete una organización es quedarse en arriba hacia abajo y no llevar propuestas para la pelea. Y estar en una mesa de negociación, así sea con el gobierno amigo, es difícil, independiente de quién nombre de ministro. Eso se lo digo yo, porque la situación de la Constitución es la Constitución, pero ya hemos venido domando cositas cuando llevamos propuestas. Ayer en SGP les fue súper bien. O sea, plantearon y el mismo gobierno quedó como uno, hay que mirar esto, antes pedían más información. ¿Por qué? Porque íbamos sólidos en una propuesta. Eso es lo que quiero decirles, qué pena usar de la palabra. Muchas gracias, Marta. Entonces, abrimos un espacio, esperamos no sea tan extenso por el tiempo de todos, para algunas preguntas específicas de cualquiera de los compañeros hacia Juliana o hacia Marta. Si alguien desea hacerlo, entonces levantar la manito y vamos dando la palabra a compañeros para dudas específicas. Adelante, compañeros. Profe Diego Felipe, adelante.
Hay un capítulo donde están las relaciones técnicas y está una estructura de planta personal divinísima. O sea, mire, yo creo que hay que coger bien el debate de la planta personal, porque cuando yo llegué a Antioquia, mi trabajo fuerte lo hice con los microcentros. A mí me gustaba, yo aprendí a manejar para eso y me iba allá, ay, hay microcentros este viernes. Y me iba a los microcentros. Y el que coordinaba era el jefe de núcleo. Pero hacían unas cosas maravillosas y en unos municipios, unas cosas bellísimas, o sea, de verdad, en conflicto armado, en todo, o sea, un trabajo muy bonito. Entonces tenía sentido el jefe de núcleo. Ya si el jefe de núcleo era autoritario o no, no sé qué, era otra cosa. Pero cuando las instituciones rurales, las sedes las pasaron y las anexaron a los colegios, se perdió la educación rural, porque los rectores empezaron a poner el mismo derrotero del colegio central. Y segundo, pues los jefes de núcleo empezaron a perder funciones, eso se volvió una... Entonces yo creo que hay que repensar cómo es que entendemos la diferencia entre educación rural, urbana, quién asume qué, para pensar esa planta de personal, porque si no, quiten todo eso, pongan yo no sé qué, pero uno dice, ¿y quién controla esto? ¿Y quién trabaja esto? Entonces tenemos problemas con el manejo, bueno, de los fondos educativos, eso, una cosa es verla ya y otra cosa cuando uno le llegan, uy, que van a meter a 100 maestros en problemas porque los pusieron a manejar el fondo educativo, los recursos que yo no hay que, entonces, todo eso hay que ponerle una forma para ver la planta. Lo de vicerrector, yo no sé para qué es un vicerrector. Yo tuve vicerrector cuando estaba como en séptimo, fue el último vicerrector que conocí y se la pasaba mirándole carta a las compañeritas. Yo me acuerdo de ese vicerrector por eso mucho. Entonces, no tenía nada que hacer. El resto, otra cosa son los coordinadores. Entonces, creo que hay que pensar diferente. Pero ahí está. Por ejemplo, pero mire lo que nos pasa. Dice en una parte, preescolar 1.5, y sale un compañero y me dice, ahí está pintado FECODE, va a partir los maestros para preescolar, y yo quedé como así en un debate que FECODE nos vendió, de ahora en adelante no van a dejar sino maestro y medio, y yo maestro y medio, ¿para qué? ¿Qué significa 1.5? Usted tiene 10 grupos de preescolar, ¿cuántos maestros tiene? 10. Hoy. Lo que está pidiendo FECODE es que hayan 15 para que haya especialización en inglés, en danza, en educación, en ciertas cosas que es importante que haya especialistas. Y la gente no ve eso. Eso significa ampliar el número de docentes y bajar el número de estudiantes. Y están diferentes las relaciones técnicas. Entonces hay un capítulo de eso y es súper importante frente a planta docente. Y yo estoy de acuerdo. Para mí, más que el salario, que es importante, es las condiciones laborales y para qué la educación. Porque si no, pues nos podemos tener, bueno, ahorita alguien me hizo, ay, es que a un doctor no deberían de hacerle evaluación de desempeño. Y yo, discutamos la evaluación de desempeño para todos, pero conozco muchos doctores que dictan clase afuera y en el colegio ni se interesan por lo que pasa. Pero no se soluciona con evaluación de desempeño, se soluciona con conciencia social de que soy un maestro y que mis estudiantes necesitan mi trabajo. Bueno, ya. Pero válido lo que dices de mirar ese contexto. No sé si Alice está pidiendo la palabra y aquí Juliana que conteste la otra. Profe Juliana, para complementar la otra la respuesta. Sí, allá. Gracias, profe Edwin. Sí, ahí hay una aclaración dentro del Estatuto Único, donde modifican la relación técnica, entonces de 1.2 la sube a 1.5. Eso quiere decir que pues hay algo como más relajado. Y también, además, los periodos, ¿no? Ya no son de 20 horas, de 22 para bachillerato, sino se reduce a 20, y lo mismo en primaria. Entonces, sí hay unos cambios sí, al respecto. Muy cuestionado el tema de la vicerrectoría, muy cuestionado porque parece que se dividiera el tema ahí de lo que es la gestión académica y la gestión administrativa. Según esta propuesta del estatuto, deja la gestión administrativa en manos del rector y la gestión académica se la dejaría al vicerrector. Esa es más o menos la propuesta que hace el estatuto y es algo pues, totalmente
y lógico dentro de eso, porque el ejercicio debe estar en uno solo, ¿no? Debe estar unido, ¿sí? Los recursos deben estar unidos a cada una de las tareas administrativas y operativas que desarrolla la institución. Entonces ha sido un tema muy cuestionado. Y algo también que queda como ahí, queda como en el aire es el tema de los orientadores, ¿sí? Hay un capítulo, explica lo de los orientadores, reduce el número de orientadores, de estudiantes por orientador. Ahora es de 300 la propuesta de lo que hace. Entonces también de alguna manera pues está mejorando eso, pero todavía falta darle como más esa partecita a lo que es el acompañamiento. Surge el docente de aula especializado, ¿sí? Para aquellos niños con necesidades educativas especiales, entonces también, y el marco de relación técnica es de 10 estudiantes por docente especializado. Entonces, eso es también algo que facilitaría muchas de las cosas que percibimos nosotros los que estamos allá en el espacio, en la institución educativa. Pero hay una cosita que yo quería decirles, y que fue un debate durísimo interno de nosotros, y el debate de la inclusión. Hay quienes dicen que esos niños deben de estar en aula especializado y hay quienes decimos que deben de estar incluidos, salvo que tengan un problema de salud. Y la verdad es que yo en el colegio siempre me peleaba a los niños que tenían más dificultades y me fascina trabajar con ellos, porque sí pienso que el de las dificultades somos nosotros, los adultos. O sea, los adultos porque no les generamos condiciones, porque están hacinados, porque no tienen personal de apoyo, no tienen buenos diagnósticos, pero esos niños, pues yo los amo profundamente, y ya es como gusto también. Nos asusta mucho cuando llegan, porque pasan muchas cosas, incluso tuve alguna vez un accidente, y creo que hay que cambiar la condición, pero yo sí creo que el magisterio merece un debate. Yo esto no lo he dicho, pero ese texto vuelve a la exclusión de esa parte del niño que para mí debe estar incluido. No el niño que tiene problemas de salud, que ya toca otro tipo de atención, pero todos los que tienen tal, que quieren es como sáquenlos de problema y que los tengo maestros especializados. Ahí hay un debate que tenemos que darnos, porque obviamente para mí es muy duro, porque yo sí creo en que la inclusión, no la que hay ahorita, que eso se vuelve, pero la inclusión es maravillosa para esos niños cuando se trabaja bien. Obviamente necesita unas herramientas, apoyos, diagnósticos, trabajo con padres, y es desgastante, entonces usted necesita 3 maestros en un grupo. No puede ser la misma maestra con 40, 5 niños incluidos, sin apoyo y nada de eso. Pero una cosa es debatir el concepto de educación inclusiva, cómo es y la estructura, y otra cosa es plantear que ellos deben de estar por fuera, porque creo que no corresponde a una sociedad que debe transformarse en reconocer la diferencia, las diferentes formas de ser, de pensar, de aprender y de conocer y de entendernos, sino que ese es un debate bien interesante que nos debemos. Ese tema se tocó bueno, eso fue antes de la pandemia, el tema de la inclusión. Eso se tocó en las negociaciones. En el pliego se pedía este tema, todo lo relacionado con la inclusión, pero entonces, como había un grupo, hay un centro, ¿sí? Pedagógico, Centro de Investigación Pedagógica de Soacha, el CID manifestaba a la Secretaría de Educación en ese momento que la inclusión debería ser algo más, pues no solamente limitarse a lo que es el niño de necesidades educativas especiales, ¿sí? Al niño con discapacidad, sino a todo. Es la inclusión, es todo las gamas que puede tener el ser humano, es la complejidad de todo lo que somos nosotros, ¿sí? Es decir, incluir también las comunidades afro, incluir a todo lo que desplazados. Sí, exacto, y eso tendría que ser un currículo inclusivo, pero eso querría decir que también tendría que ser menor la cantidad
de estudiantes por docente y tendría que haber una formación suficiente que no se da. Entonces había esa discusión porque la Secretaría de Educación se limitaba solamente al niño con discapacidad y muchos de los docentes pues no tenemos la preparación para ciertos diagnósticos que nos dan los orientadores y bueno, ¿y cómo trabaja? Y el orientador, mi institución, una institución de 3.900 estudiantes, con un solo orientador, ¿qué podía hacer esta compañera? Pues pidió contratación, un apoyo, y el apoyo no es suficiente porque además tenemos 3 sedes. Entonces es una cosa pues muy loca tener que uno llegar a hacer un trabajo de inclusión pues con tan poquito personal. Nosotros le decíamos pues bueno, y entonces ¿cómo se le puede trabajar a este niño y a este niño y a este niño? Porque si hay 3.900, también hay muchos niños con discapacidad que llegan, así también sube la cantidad de niños. Entonces, ¿qué había que hacer? Entonces nosotros decíamos que esto había que ampliarlo porque en ese momento estaba recién salida la ley que modificaba la inclusión. Entonces, que teníamos que abrir puertas a todos los niños, incluirlos en el aula, pero nosotros teníamos otros 43 y niños con unas necesidades realmente especiales, porque es que hay que dedicarle tiempo especial, y eso quería decir de pronto dejar un tiempo, ¿sí?, al otro grupo de los 42 por el niño que estaba ahí. Entonces, eso era algo para discutir. Acá, yo comparto la idea de que sea el niño con educativa, un docente sí especializado para poder trabajar eso, lo comparto, que sean 10, sí, porque está formado para poder hacerlo, para poderlo abordar bajo estas condiciones. Me imagino que tendría que hacer una convocatoria, pero sigue siendo el mismo tema, ¿qué tipo de inclusión queremos nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Listo. Gracias, profe. Profe Alex Galvis. Sí, señor, buenas noches para todos. Soy docente rural, estoy en el área técnica de un colegio agropecuario. Quisiera saber, o bueno, que me orientaran un poco acerca de los docentes provisionales. Tengo entendido que, no sé si en el país, pero en Cundinamarca, todos los docentes de las áreas técnicas somos provisionales, porque no existe concurso para estas plazas. Entonces, pues, hay docentes ahí ya de más de 15 años trabajando. Como somos provisionales, no podemos ascender y pues ahí seguimos. Entonces, pues, no sé Pues qué posibilidades le cuento. De una vez le cuento. La semana pasada se hizo la primera reunión con los colegios técnicos que quedaban. No llegaron todos, pero sé que iban a hacer como un balance. Nosotros pensamos pedir la mesa con ellos, porque pues Petro tiene entre su programa el grado 12 y 13. Y la perspectiva es fortalecer los técnicos industriales, agrícolas, lo poquito que queda, y mirarlo de la media técnica. En ese sentido, nosotros le dijimos que uno de los, al viceministro, quería que él comentara, dijo: viceministro, nosotros queremos hablar de la planta personal, de la relación técnica, de las condiciones del currículo y sobre todo de los derechos de carrera, porque esta gente se nos envejeció en provisionalidad, difícilmente la sacan, pero los que entraron cuando antes se escalafonaron y les pagan en la 14, que todavía quedan bien, quedan provisionales ahí en algunos técnicos, pero la mayoría entraron como 12.78 provisionalidad, o sea, con ese salario no tienen ningún derecho de carrera. Y pues de hecho habrá que pelear porque se haga un concurso o que se nombre en propiedad, pero que no hagan un concurso que lo reemplace uno esperando pensión y más presión, y ahí sí peor. Pero ese debate está ahí. Yo creo que por fin se va a coger lo de las medidas técnicas. Eso es una orientación debido al plan de gobierno de fortalecimiento regional de lo rural, de tal. Entonces está haciéndose el llamado a mirar esto y de activar la producción nacional. Porque pues yo salí de un técnico industrial y cuando fui quería pues ya puros provisionales, porque se fueron pensionando mis maestros y se están pensionando,
y lo reemplazaron provisionales sin ningún derecho de carrera y entonces, no, eso es, o sea, caótico porque ya no, colegio que el 50% de la planta es una provisionalidad en unas condiciones muy tenaces porque ya se pensionaron todos, o sea, toda la parte técnica. Entonces, está ahí, profe, creo que ese es un punto que quedó planteado ante eso, pero nosotros no podemos hacer una bobada, decirle, no, métalo a concurso y tal, y pum, lo sacan ustedes. Tenemos que garantizar que en ese proceso que queremos de cambio sean ustedes los que puedan pelearse ese trabajo y no otros. Porque si no, pues sí, chévere, se volvieron en carrera, pero de otros, como ha pasado con el 1278. Pero sí está ahí, está en la agenda y tan prioritario que hubo reunión en Pereira antes de, ¿no? Creo que fue ayer o antes de ayer. Yo voy a averiguar ahorita porque yo les avisé a varios colegios técnicos que fueran porque primero iban a hacer un balance, no sé qué, y después iban a entrar a discutir la gente. Ahí le cuento. ¿Listo? Sí, sí, señora, muchas gracias. Sí, yo llevo 15 años ahí en el colegio y pues sí, sin derecho a escalafonar ni nada, sí, señora. Grave eso. Ahí estamos en eso. No sé si hay más preguntitas. Sí, sí, el profe Darío Charco. Gracias, profe. Buenas noches, profesoras. Pues iba muy de la mano con la pregunta que hacía la compañera inmediatamente anterior respecto a la provisionalidad. Cuando la profesora Marta dice que está en la agenda, ¿quiere decir que eso puede entrar a nutrir la propuesta de estatuto en algún momento? Porque pues ahorita mismo revisando lo de provisionalidad estaba casi que como se conoce, por lo que leí, no había tal vez ningún cambio dentro de este nuevo estatuto. Entonces, saber de que está en la agenda es porque lo van a incluir, lo van a proponer, ¿cierto? Y lo otro, respecto al comentario que hacían de un docente especializado para los estudiantes que tienen capacidades diversas, muy de acuerdo con la profesora y compañera Marta. La idea es incluirlos, claro, pero creo yo que sí hace falta un docente que por lo menos acompañe dentro del aula de clase. Lo digo por lo menos por algo que se nos presentó precisamente hoy. Nos presentan una estudiante con discapacidad auditiva, por decirlo de esa manera, se me escapa cuál era la forma correcta, no oyente, perdón, era la forma, y resulta que ella viene para grado 11, pero los docentes, si al caso uno estaba más o menos en capacidad de intentar una mediana comunicación con la estudiante. Y entonces lo que se decía, bueno, y un intérprete o alguien que colabore con esa estudiante, ¿qué posibilidades hay? Y es una situación que nos decía la chica Piar, que ha hecho derechos de petición, pero que también existe un mínimo de estudiantes para que envíen un docente especialista. Entonces, frente a esa situación, sí sería válido plantear el que existan docentes especializados, de pronto no para que tengan un aula aparte con los estudiantes con esas capacidades diversas o ritmos distintos de aprendizaje, sino que de pronto tuviera la posibilidad de asistir a clases o más de un docente con esta especialidad y pudiese acompañar a la estudiante que lo requiere. No sé de qué manera de pronto se pueda plantear, pero pues me surgía esa duda. Y nada, ya lo otro sí veía con muy buenos ojos el hecho de que sí se plantea el que se reduzca el número de estudiantes por salón de clase, ¿no? Por docente. Entonces, muy positivo, agradecido inmensamente porque se den estos espacios para tratar de entender un poco más, porque realmente a veces el documento resulta demasiado abrumador para quien, o por lo menos cuando uno está acostumbrado, no entiende mucha terminología. Por lo menos esa parte de 1.5 para mí también resultaba ser una cosa no muy clara, de 1.5 docente o la relación docente grupo de estudiantes. Entonces, muchísimas gracias por eso y nada, ojalá la cuestión resulte positivamente para todos.
Listo, mi profe. Última mano que veo aquí levantada. Profe Aleida Arevalo. Buenas noches, muchas gracias. Tengo una inquietud con respecto a, bueno, la situación que manifestó también la profe Alex, y es que muchos provisionales hemos adelantado estudios en especialización y en maestría, y pues lamentablemente en Cundinamarca no se reconoce el pago, digamos, del 10 o del 15%. Bien es sabido que otros entes territoriales, como en el distrito, también en Boyacá u otros municipios, certificados reconocen este pago. Entonces, quisiera saber que si eso está contemplado en las propuestas, bueno, o no tanto entre las propuestas, o actualmente, digamos, ¿por qué no se ha generado ese consenso? Yo solicité ante el Ministerio de Educación esa información, porque algunos entes territoriales sí las pagaban y otros no, y pues la respuesta fue que eso iban acuerdos directamente con los sindicatos y pues también que iban ligados al presupuesto que tenían la gobernación o los entes territoriales. Mira, hay un concepto de la función pública frente a eso, donde dice que a un provisional no se le puede pagar la especialización ni la maestría porque eso es para maestros en carrera. Incluso algunos entes les abrieron investigación por procuraduría. Si tú tienes esa respuesta donde dice eso el ministerio, regálame, porque ahí me cojo para decir cómo así. Si ese acuerdo de sindicato, pues hagámoslo aquí, en el pliego de recoger, porque nosotros lo pedimos. Miren el pliego la vez pasada, reconocimiento, los títulos, al menos en la misma condición. Entonces, y la comisión dice que ellos no están escalafonados, luego no tienen por qué aplicarse los mismos derechos. Y la función pública también, porque nosotros eso lo hemos metido en los pliegos. Pero yo sé que Bogotá lo paga, yo sé que a Medellín le abrieron proceso porque ellos lo pagaron y les tuvieron que dejarlo de pagar porque la Procuraduría les abrió proceso por eso. Gracias. Por pagar. Entonces, si tienes la respuesta que te dieron... Si me regala el correo electrónico, yo o no sé... Al WhatsApp. Bueno, gracias. Es bastante popular por ahí, 314-773-5694. Ahí lo coloco, 314. Bueno, ya, lástima que no grabamos la... Creo que hoy yo logro hacer de verdad como una autorreflexión y una reflexión de lo que ha sido esta agenda intensa de charlas. Porque yo venía trabajando con el equipo, con otros compañeros, discutiendo en FECODE, pero claro, llegamos y esto se encendió. Y la gente me está diciendo, nosotros ahorita lo estábamos, no vamos a alcanzar a llegar. Pero el viernes pasado me llama una compañera y me dice, Marta, qué pena, que hubo un problema, nadie supo explicar eso, en parte porque no se entiende, ¿sí? Y fue por cuando hice el primer Facebook Live el sábado y se conectaron 1.300 personas y yo dije, uy, porque lo mandamos y la gente estaba interesada. Y esta semana he hecho Facebook Live, directos, reuniones, no sé qué tal, y me gusta muchísimo que la gente debate, que proponga, pero eso sí, al que no proponga le digo, ay no pierdo el tiempo porque dígame que nada sirve y que lo que hay que hacer es esto, pero creo que esa es la tarea, compañeros y compañeras, y sí necesitamos darle una salida. Yo sé que la mayoría que estamos aquí son provisionales o 1278. No sé si se presentó el compañero presidente de Equipiles y ya está, o se fue Jorge, pero no se respira igual cuando tú sabes lo que hemos pasado estos 18 años, y incluso la gente que entró en el 2010 entró al menos con nivelación salarial, reconocimiento de especialización y con unas peleas que vimos los primeros que estuvimos acá. O sea, nosotros entramos muchísimo peor y lo poco que hemos avanzado es porque lo hemos peleado, pero ahí sí uno dice, yo estaré contenta el día que nosotros logremos una base unidad mínima, no nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero que posibilite por lo menos una dignificación de la profesión docente, y la dignificación no solo es económica, es respeto a la profesión, es condiciones en el aula, es no creer que nosotros nos consignan niños a ver qué hacen, entonces viene el debate de inclusión, de todo esto que hemos hablado, y de buscar caminos, quizás no sean los mejores
o los que esperamos, pero hay que tratar de que sean más bien los mejores en lo posible. En lo que decía Julián en la primera frase que dijo es que realmente es posible a la Constitución y qué cambios más profundos hay que hacer en el país. A mí no me preocupa la evaluación de desempeño, me preocupa que sea punitiva, coercitiva, acosadora, que sea el instrumento de los rectores. O sea, y como hemos estado 18 años de evaluaciones de desempeño, entonces nos hablan de eso y se nos prenden las alarmas de todos, porque fue la que conocimos, la que hemos vivido, la que han usado. O sea, eso es lo que hay. Entonces, nadie va a estar contento ni los que estamos ni los que se van. Cuando uno ha tenido un rector chévere, uno dice, ¿cuál es el problema? Pero la verdad es que cada vez abundan los rectores del 1278 y son los más inquisidores, desgraciadamente. Los del 2277 poquitos fueron inquisidores, pero como ya hay tantos 78 son los más tristes. Y muchos fueron activistas sindicales cuando eran maestros de base y esos son los que me decepcionan. Entonces, esa es la invitación. Una cosa, y acompañando lo que está diciendo Marta, es el hecho de que se están dando muchos, es que lo que pasó en esta última semana llamó la atención. Hay unos eventos que se están produciendo en distintos municipios. En Cundinamarca está prendido prácticamente, pero nos preocupa es que no se está escribiendo. Ya como que entramos en una tónica de que nos estamos poniendo al día con el contenido del Estatuto Único. Ya lo estamos conociendo, bueno, a través de las charlas se va avanzando, es que tiene esto y esto, pero que es importante que se escriba. ¿Sí? Cuando llegue esta información, por ejemplo, en el caso de nosotros, llegue a los delegados de ADEC, nosotros podamos sistematizar y podamos hacer llegar eso como parte de Cundinamarca a FECODE. Si nosotros no escribimos, por lo menos lo que está planteando Alice, hay que escribir. Eso es un parrafito y sale. Hay que escribir el capítulo de planta docente, el tema de cómo van a ser las condiciones de los provisionales. ¿Sí? ¿Cómo es? Si están porque a todo provisional el decreto salarial lo envía de una vez a 1278. Hay que escribirlo, ¿sí? Porque es que eso es lo que va a entrar en negociación. De pronto los derechos de carrera, sí, los derechos de carrera, ese es como el pedacito, sí, que está como torpedeando, pero sí garantizaría que por lo menos cuando entremos a Estatuto Único, el docente que está, sí, con unas condiciones, porque es que eso es lo que se da en este momento, ingresa y se le reconoce la maestría. Mire, compañeros, hay docentes provisionales que tienen mejores ingresos que los docentes que estamos en el 1278, que estamos en 2A, en 2B o en 2C, ¿sí? Y tienen mejores ingresos estos compañeros provisionales, ¿sí? Porque de alguna manera pues se ganó, se llevó dentro del proceso de la lucha, ¿sí? El reconocimiento de los títulos, pero el reconocimiento de ascenso, que creo que Martica hacia allá va, es el concepto de función pública, ¿cierto? Es que no hay ascenso, pero el proceso de reconocimiento de los títulos sí se deben dar. Sí, no sé cómo qué figura jurídica se pudiera crear, pero es necesario que se reconozca eso y que se reconozca que cuando se haya la asimilación, se dé ese salto, ¿sí? Porque esa asimilación es la que nos va a permitir que todo esto que se perdió durante el gobierno de Álvaro Uribe y de Duque, podamos nosotros recuperarlo. Sabemos que es una cantidad de dinero enorme, ¿sí? Pero que hay que proceder, y eso toca colocarlo, compañeros, escribirlo, eso no nos demoramos. Los enlaces los hemos compartido ya bastante para que nosotros pudiéramos hacer eso. Ya que está aquí FOME, que está aquí PILE, entonces importante que desde la subdirectiva hicieran como el ejercicio de, por lo menos de lo que hoy se habló, se pudiera enviar, ¿sí? De qué dudas, de qué inquietudes o qué propuestas quiere que se aborden en el Estatuto Único. Sí, para nosotros es importante y pues que no quede así. Disculpe, una pregunta. Se me olvidó comentarles que yo soy la presidenta de la subdirectiva de Equipile. Es que hubo... Ay, discúlpame. No, tranquila, es que el compañero Jorge pues ya
ya ahí cambiamos, entonces él ahí nos sigue apoyando, pero entonces sí desde finales del año pasado estamos ahí en la lucha y en la unión de los maestros de Quipil. Listo, bueno, Muchas qué gracias. rico tener compañeras aquí, bueno, eso. Tienes el sartén por el mango. Vea, por ahí está la Lauris Fonseca. Listo, mi profe. El profe Diego planteó hace un momentico una pregunta por el chat y ya le damos la palabra al profe Jorge. El profe Diego preguntaba acerca de qué manera está vinculado el Ministerio de Hacienda o se propone la afectación al SGP y pues entendería yo, digamos, desde ese punto de vista, cuál sería la relación aquí con la cuestión de la reforma estatutaria. Profe Juliana o profe Marta. ¿Cómo? Ah, con el SGP. SGP. Mire, ahí también esas diapositivas que envié, nosotros tuvimos una discusión porque vemos posible esta vez negociar el estatuto. Entonces nosotros teníamos la cuantificación con nómina proyectada, ¿sí? Pero ahorita nosotros, el ajuste que se hizo fue cuantificación con un nuevo estatuto, o sea, con un porcentaje más, sobre todo porque se ampliaría la planta docente y con docentes orientadores, docentes de apoyo, bajar eso cambia la relación técnica, entonces ya estamos haciendo la actualización con una nueva relación técnica, con el debate de la media, la actualización con el costo porque cambiarían y todos los salarios quedarían mejor, absolutamente. Entonces hay unos errores en esa tabla, pero el concepto es salario profesional y eso cambia bastante, por eso hay que proyectarlo en el tiempo del SGP. Que a mí me dicen, si logramos el estatuto, ¿cuándo entraría a ser viable? Y yo digo, en el 2025. 26 incluso. O sea, se le deja y empieza a hacer todo el trabajo en el 25-26. O sea, ¿por qué? Porque ya se tiene la reforma al SGP y ya hay una condición diferente. Eso sube muchísimo el costo de la planta, pero creo que son muchas inversiones las que tiene el SGP ahí, pues es una apuesta de Petro, no es fácil porque el país tiene unas dificultades, pero ahí está cuantificado. Así como ahorita se hizo un acuerdo para el Plan Nacional de Desarrollo para el Ascenso. El ascenso ahorita lo que llamamos quinta corte, cuarta este año, quinta la otra. ¿Listo? Listo, profe Jorge. Profe Jorge, Hola Marta, buenas noches. Hola, Jorge. Compañero presidente, a Juliana y a todos los compañeros de OMEC y de Quipile. Buenas noches. No los he podido acompañar por lo que he estado viajando. Espero que me escuchen bien. Marta, hay una pregunta de un compañero. Si a mí no me gusta el estatuto, yo me puedo quedar con el 1278 o el 2277, porque hay un compañero de la vieja guardia y otro nuevo que como que no están convencidos de todo lo que estamos haciendo. Esa es como una pregunta. Dos, hay una situación en donde que la he vivido yo, viví con el tema de traslados porque es demasiado complejo pasarse de ente territorial, es demasiado dispendioso porque no hay una unificación de criterios, no hay asesoría por parte de la entidad territorial a donde uno ingresa, entonces siempre es bien complejo porque tuve la oportunidad el año pasado de reunirme con compañeros de diferentes entes territoriales a nivel nacional. Y cuando comienza uno a mirar por lo menos los documentos mínimos, se inventan una cantidad de documentos que ni siquiera las mismas secretarías de educación los conocen. Entonces ahí en esa parte yo creo que serán mis aportes, porque lo viví en carne propia, no hay como un espacio de asesoría, porque se cometen demasiados errores, los compañeros cometemos demasiados errores a la hora de presentar documentos. Y desafortunadamente yo digo que el espacio es como muy corto
Sí, no hay, o sea, cada año se van inventando nuevos documentos, aparecen nuevas cosas y esa unificación a nivel nacional no está. Entonces es bien complejo. De verdad, muchas gracias por estos espacios que a todos nos ayudan. Y lo que dice Juliana es correcto. En Cundinamarca hay un boom, hay una inquietud de todos los docentes. Hay muchísimos docentes que están preguntando, están informándose, están consultando, están averiguando, y cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Estos espacios son buenos e ideales para retomarlos. Por allá, ojalá en alguna parte, yo siempre he luchado porque en el municipio los docentes de ciencias naturales nos reunamos a hablar de ciencias naturales, y hay una controversia nomás con los solos rectores porque es imposible, y eso lo viene promoviendo el mismo Ministerio de Educación Nacional hace muchos años, pero es una negativa a reunirnos porque se pierde clase, porque los estudiantes no están. Entonces es bien complejo, y en esos espacios de encuentro es muy enriquecedor porque se aprende del otro, se aprende qué es lo que está haciendo, cómo maneja situaciones, cómo utiliza estrategias metodológicas, partiendo desde la misma área del conocimiento desde la cual se está trabajando. Esas serían como mis aportes, mis apuntes para ir a alguien que quiera seguirle caminando a eso. Son cosas que se deberían de realmente cambiar. Nos piden que mejoremos todo el tiempo, pero para pedirle el espacio a un rector es bien complejo, y no le hablo nada de investigación porque todavía aún es muy difícil hacer investigación en el aula. Se requieren demasiados permisos, y permisos que no se conceden, y que para que uno pueda hacer investigación en el aula tiene que ser en las horas en que uno tiene disponible, o en la contrajornada con los estudiantes o con los poquitos que quieran hacer ese tipo de trabajo. De verdad, muchas gracias. Listo, vea, como ya yo creo que estamos llegando al fin, mira, yo creo que tenemos que mirar bien qué es un régimen de transición. Porque una cosa es la gente que está en expectativa pensional, que la hay en los dos decretos, pero lo que yo digo es que el 2277 hace mucho cerró la puerta, pero el 1278 tiene que derogarse. Tiene que derogarse. Yo no sé todavía, yo incluso, pues tristemente yo estaba trabajando ese punto con Héctor Sánchez, que ese señor era una sabiduría, que era el abogado de PECODE que falleció el año pasado. Y la última reunión de estatuto docente nos pusimos a hablar de eso, salimos los dos porque solo fui yo. Y nos sentamos a hablar en una cafetería y yo le hablé del régimen de transición, y él me puso a explicar qué era posible y qué no era posible, pero que él iba a estudiar más. Lo hospitalizaron como en ese mes y murió. Y realmente no he encontrado como, esa vaina toca trabajarla bien. Pero la verdad es que no. O sea, el debate es si vamos a negociar algo mejor para ambos o si vamos a negociar algo peor. El problema, yo le voy a decir, si es por convencer a los maestros, vea, les leo, les empiezo a leer, ahorita les mandé a unos grupos de mi equipo eso, y todos decían, increíble, o sea, los maestros diciendo que había que evaluar, no sé qué tal. Entonces, no vamos a tener a todo el mundo contento. Pero conscientemente un dirigente debe saber que lo que está haciendo está bien. Y les pongo un ejemplo de cierre. En el año 2014 yo les dije, yo era la junta directiva de IA y les dije de todo, a Over y a todos, vendidos, no sé qué, por la prima de vacaciones. Perdón, por la prima de servicios. Si eso se estaba ganando, las demandas se estaban haciendo y tal. Y él me contestó tómelo como quiera, pero sabemos que estamos tomando la mejor decisión, aceptar 7 días en 2014 y 15 días a partir del 2015. El gobierno nos ha puesto 2 días hasta el 2020. ¿Qué no? ¿Qué tal? Y resulta que la verdad uno se encierra en su sindicato. Y cuando me fui yo a averiguar, y había cantidad de procesos que por culpa de la inasistencia de los mismos abogados que recogían miles y miles de proyectos, no iban, ya habían, vencieron los términos. Habían unos que habían ganado, otros habían perdido, otros vencieron términos,
muchos no habían demandado. Entonces yo empecé a analizarlos. Yo hablé con una persona de la rama y me dijo, no, allá decimos que la plaga pasó. Listo, 2014, qué rabia, perdimos 8 días, no hay que, porque los maestros somos muy, y me reconozco ahí. Yo creo que esa fue la primera lección que yo tuve fuerte. Y después, o sea, fuerte de haber dicho de todo al ejecutivo y a ellos. Y el año siguiente, pum, ya todo el mundo los 15 días, el que iba llegando, se van calmando ánimos, todo el mundo haciendo que para la retroactividad, cuando pum, sale el fallo del Consejo de Estado como en el 2016, 17, no, 17, ya me acuerdo cuando salió, a buscarlo, y dice, ¿por qué? Porque estaba lleno de demandas, por eso le decía yo a Julián, hay que tener mucho cuidado con las demandas que mandan, porque el Consejo de Estado se pronuncia y dice, oh, fue CODE la única prima de servicios que tiene, perdón, los maestros la única prima de servicio que tiene, la que se ganó, fue CODE en la negociación del 2014. Fue tú. Entonces, ¿qué pasó? Todas las demandas que se han metido se cayeron. Todas fallaron en contra. Se perdieron efectivamente. O sea, donde FECODE no firme eso, después perdemos la prima de servicio. O sea, paran. Y los que se la ganaron, 3.000 maestros, 4.000 o 5.000, y el resto, de ahí en adelante, ¿no? En cambio, hoy esa prima de servicio la tiene el que llegue. Y eso no lo sabíamos nosotros. Y de ahí, desde ese día, aprenderé técnicas de negociación. ¿Por qué me pasaba eso? Porque a mí me sacaron de todos los espacios negociadores. Yo me gané cosas para el 78, pero por acciones con la comisión, con el ministerio y tal, pero no como negociadora, sino fueron más acciones que hacíamos nosotros. Entonces, ahí hay que aprender a negociar. No es fácil, y sobre todo negociación, no la negociación de que aplique la norma, crear norma, compañeros. Crear norma es otro cuento. Y eso no lo entendemos nosotros porque mire lo que nos pasó con el manual de funciones. Qué trabajo tan grande, yo estuve al frente y estos se perdieron y sacaron eso. Pero en todo eso fue el cambio del gobierno. Y ahorita les demostramos con las actas, pero es que ustedes, el cinismo del gobierno de Duque era lo peor. Les demostramos con las actas que habían unos acuerdos, que era eso del cuidado de la alimentación, lo de la matrícula, como 4 o 5 puntos, y que esos habían quedado claritos redactados y que ellos lo cambiaron y que sacaron eso y que hubieron 2 reuniones que faltaban, una de revisión y otra de aprobación. Pero ya como está el concurso, entonces vamos a sacar una circular, estamos mirando un acto, tal. Entonces le digo, negociar es muy difícil, compañeros y compañeras, usted tiene que tener toda la concentración, todo el estudio, toda la actitud, y hay que decir que entre los negociadores hay quienes quieren sabotear, hay quienes les da miedo, hay quienes no sé qué, hay quienes hablan por un lado, eso no es tan fácil, eso es cosa seria. Entonces, por eso, cuando nosotros nos sentemos a negociar este estatuto, necesitamos yo creo que esto va a ayudar muchísimo este debate, porque primero va a salir mejor propuesta, más clara, mucho mejor, pero también va a estar uno más pendiente de todas las posibilidades y va a tener más interacción. Yo espero llegar al otro periodo y renunciar cuando firme el estatuto, pero que sea un buen estatuto para que nadie dude de pasarse allá, de estar allá, sea lo mejor, ¿sí? Lo mejor que podamos conseguir, sabiendo que siempre habrá inconformismo. Eso es lo que pienso, compañeros y compañeras. Marta, Julián, 2 preguntitas ya para cerrar, compañeras, o de pronto aclaraciones frente a la propuesta, frente a esta propuesta de FECODE, ¿qué se plantea específicamente sobre el régimen de salud? ¿Cómo se ha planteado esa cuestión del régimen de salud? Si seguimos como régimen especial o nos vinculamos o pasamos a un régimen general, cómo se vincula también este debate de la salud del magisterio con el debate general de la reforma a la salud, si de pronto se ha planteado esa relación allí. Eso sería una cosa. Y segundo, si así como se ha establecido una mesa frente a la educación técnica, se plantea una mesa frente a la educación rural que articule ese mejoramiento de las condiciones
los docentes rurales específicamente. Esas dos cositas para cualquiera de las dos que de pronto me quiera aclarar. Es que este tema de salud, con lo de salud ocurre más o menos lo mismo que con lo de la pensión. Son como unas partes, unos apartes que no se incluyen dentro del estatuto. Un estatuto tiene por lo general 4 elementos y eso trato de incluirlo en el estatuto porque, vuelvo a reiterar, hay cosas, muchas cosas que le faltan, hay muchas cosas que inclusive son contradictorias, que ya los había mencionado. Pero un estatuto debe tener ingreso, 2, estabilidad, 3, escalafón, 4, retiro. Es por lo general lo que se maneja. Los otros elementos, ¿sí?, que son la parte de salud y la parte de pensión, o sea, lo que son todo lo de la parte de, se me olvidó el nombre técnico, ¿sí? Lo que comprende salud y pensión. Prestaciones sociales. Prestaciones sociales, sí. Todo esto, cesantías, bueno, lo que son prestaciones sociales, ¿sí? Eso no contempla. Sí lo nombra el estatuto, pero no lo amarra. Entonces, por eso yo sigo insistiendo que es importante que se incorpore, ¿sí?, a este estatuto, se blinde aclarando que somos un régimen especial. O sea, nos metieron en Ley 100, ¿sí? Hizo excepción a fuerzas militares, ¿sí?, y a los docentes no nos metieron. O sea, ahí no hicieron la excepción. O sea, ahí estamos metidos en Ley 100. O sea, el régimen especial hay que pelearlo, como lo menciona Marta. O sea, hay cosas que se ganan normativamente y se ganan en negociación, pero hay otras cosas que se ganan es en la movilización. Entonces, hay que luchar y defender el régimen especial. Si es Petro, hay que salirle a Petro y hay que negociar, hay que pedirle, hay que reclamarle, ¿sí? Estas reformas que les mencionaba, reforma laboral, la reforma de salud, la reforma de pensión, son otros marcos que también tenemos que salir a la calle a pelear. Y este estatuto hay que amarrarlo a unas condiciones, ¿sí?, de dignificación, no solamente de lo que es la carrera administrativa, sino todo lo que corresponde a lo que son prestaciones sociales. Hay que amarrarlo. Y si no se incluye en el estatuto, que por ejemplo la asamblea, porque pues ayer en la intervención que se hacía en el programa de ADEC, sí, esa parte, pero entonces resulta que esa parte es otra lucha y entonces ¿cómo es que está trabajando la CUT frente a eso? ¿Sí? Estamos totalmente desconectados. ¿Sí? Nosotros hacemos parte de la CUT. Entonces hay que amarrar, hay que unir esta parte, no la podemos dejar suelta y tenemos que mejorar nuestra pensión. Entonces sí es importante que FECODE se pronuncie frente a eso y en la Asamblea Federal allá creo que se tiene que hacer ese pronunciamiento. FECODE se tiene que manifestar frente al tema de la pensión y exigir a la Confederación, es decir, a la CUT, ¿sí?, que este tema de pensión y salud tiene que mejorar, ¿sí? No puede haber más Ley 100. Hay que buscar que la Ley 100 se derogue. No, las condiciones que nos deja Álvaro Uribe con la Ley 100 mostró los resultados y es totalmente de abandono, ¿sí?, a todos los trabajadores. Entonces se les olvidó que nosotros somos trabajadores, sino que sencillamente no tenemos derechos a enfermarnos porque no lo merecemos ahí y como clase trabajadora no podemos reclamar. O sea, parece que es hermético el gobierno frente a los derechos de los asociados. Entonces hay que luchar, hay que salir a la calle, a la movilización. Bueno, ahorita viene la construcción de pliegos estatales, se pasó una propuesta general, nosotros ya planteamos que necesitamos que se hiciera un capítulo, vamos a decirlo así, nosotros cualquier modificación no puede perder el poquito exceptuado que tenemos. Por ejemplo, la edad, que los compañeros les digan así, pero entran a 62 años o a los hombres, a nosotros pues que sí nos bajen. Pero bueno, eso son cosas que uno tiene que entrar ahí. O sea, ese punto lo comentamos precisamente el martes y le dijimos a la CUT, ya venga, ustedes hicieron el documento y no nos llamaron, entonces quedamos de hacer como una propuesta y enviarla ahí, de reforma pensional, el debate de la salud es bien complejo. Bueno, de la pensión, ¿qué es? Que la propuesta que tiene, si es modificación de la Ley 100, o sea, nos acogería a nosotros en cosas, pero lo que también se está buscando en la reforma pensional es cómo pensionar
a la gente, porque como se va a acabar con todo ese tipo de contratos y subcontratos de 3 meses de tal, entonces es buscar una estabilidad, una garantía de pensión. Entonces sí entramos ahí, sobre todo en ciertas situaciones. Y ya hemos estado hablando, incluso porque hay compañeros pues que trabajan el tema. Porque lo que se va a reformar es no la pensión de los maestros, el sistema pensional de los trabajadores y trabajadoras del país, donde toca a los de ley 100 y a los que no tienen pensión. Y en los que toca ley 100 estamos nosotros, porque fuimos vinculados, como les expliqué hace un rato, después del 2003, y que nos aplica la ley 812, porque la diferencia no es por estatuto, la diferencia es porque fuimos vinculados después del 2003. Metámonos eso en la cabeza y verá que podemos dar el debate diferente, porque lo que tenemos que entrar es en el paquete de la reforma de la pensión. Y de la salud, me da más vueltas en la cabeza a mí. Primero porque la primera EPS que hubo en este país fue el FOMAC. O sea, sí, ese exclusivismo de los maestros también. Si fue la primera EPS, yo haciendo el trabajo de memoria, leía cosas y documentos, y digo, nosotros fuimos los iniciadores de las EPS. Son dineros públicos. Pero en últimas, ¿cuánto se va en la fiducia y en la administración de los dineros públicos? Eso ahorita fue una pelea durísima y no se les dejó aumentar, pero es mucha plata, a pesar de que es menos que en la EPS. Y la intermediación. La propuesta de la ministra Carolina Corcho es muy buena, muy interesante. Pues nosotros sabemos que Carolina es una activista y se la están cobrando, y hasta tiré un Twitter ahí apoyándola, porque le están dando, a ella y Irene le da muy duro, precisamente porque están poniendo oposición. Entonces, en esta discusión, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿cómo vamos? Yo todavía digo, ya ahorita toca que termine la contratación, pero créame que aunque yo siempre me he opuesto a las prórrogas, esta vez yo dije, sería bueno prorrogarse y hacer la contratación después de que entre la reforma, porque si cambia la intermediación pondría en otra condición lo de nosotros. Pero pues como la situación es crítica, aquí me la paso mandando casos de salud, de inatención, de tal, entonces los nuevos lineamientos sí hacen cambios, ajustes, reconocimientos, pero la intermediación siempre llevará a que se ponga por encima de la ganancia. Pero voy a decirles una cosa, ya varios sindicatos han tenido la salud y varios han quebrado. Entonces hoy a Soin que está peleando y está tomando si esto y lo que nosotros vemos, compañeros, si tienen las condiciones, negocien, pero ya los términos de referencia están. Preséntese. O sea, ellos están en una pelea para ser ellos los intermediarios. Pues Caquetá está quebrada, Putumayo, Remal, tal vaina, eso, los compañeros que tienen asociaciones con eso no es fácil. Entonces yo no decía la culpa, nosotros no nos estamos oponiendo si ellos, todo ciudadano, toda empresa tiene derecho a licitar en un país como estos, entonces no se le va a cerrar nunca la licitación a ellos. ¿Qué quieren que le dejen una licitación para Cauca? Resulta que nosotros tenemos los estudios y Cauca no tiene la capacidad instalada para niveles de altos de salud y por eso se mantiene con bache. Esto de las regiones no es porque si Chocó no tiene lo que tiene Antioquia. ¿Sí me entiende? Entonces, todo eso es un debate de por qué así de otra manera. Pero una cosa son los debates del actual régimen y otra cosa es qué pasará si realmente el país logra en estos 4 años, 3 años y medio, cambiar la salud. Y entonces, cuando vayamos a negociar el otro pliego de FECO dentro de 4 años después de este, ¿qué pasará? O sea, debe de cambiar cosas, porque se cambia la contratación, o cómo sería. Pero por el momento vamos con estos contratos y esperando a ver qué pasa con la reforma por la salud. Nosotros lo que necesitamos es que nos atiendan, nos cumplan por el momento. O sea que la pensional sí tenemos que movernos a ver cómo va a quedar todo el régimen, todos los que estamos bajo ley 100, todos los trabajadores y trabajadoras.
no nos pueden subir las edades, ¿no? Que eso hay mucho debate. Y en la salud, creo que dada la condición, cuando vaya entrando la implementación para el próximo contrato, es que vamos a tener que pensar cómo serían las condiciones de ahora. Ahorita pues van a ir la licitación y pues se metieron buenas cosas en los términos de referencia y se cortó varias cosas de lo administrativo, pero no es fácil porque eso es régimen, en todo caso es privado. Pero ahí estamos. ¿Listo? Listo, Marta, muchas gracias. ¿Algún otro compañero tiene de pronto algún comentario, pregunta, inquietud ya para cerrar? Si no es así, compañeros, entonces le agradecemos a las compañeras Juliana, a la compañera Marta, todos los compañeros tanto de Quipili como de Fomete y otros municipios que participaron en este espacio. Y pues yo pienso, compañera Juliana y compañera Marta, que vamos a volver a encontrarnos, esperando contar con sus tiempos para de pronto trabajar algunos aspectos específicos para poder tener más claridades y tomar pues posición en medio de este debate. Listo. Sí, así es, compañero Eddie. Entonces estaremos ahí como pendientes y haciendo aportes. Dale, bueno, muchas gracias y me parece un espacio muy bueno, fue un espacio rico, tranquilo, charlado y le quedan muchas cosas de aprendizajes, creo que para todos, incluyéndome, y a ver si sacamos esto. Listo, un abrazo fraternal a todos y todos y esperando muchas propuestas bien sustentaditas que ayuden a aclarar la mente. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Vale, gracias. Gracias, Marta. Gracias, Julián. Gracias, profe. Muchas gracias a Gracias, todos. profe.